Buenos días, Iglesia. Es un gusto poder saludarte esta mañana. Eres bienvenido. Y quiero compartir contigo una palabra que ha sido de bendición para mí y que Dios está poniendo en mi corazón poder compartirla contigo. Está en Éxodo 17:11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. ¿Qué es lo que ahorita está prevaleciendo en tu vida? Quizás tienes muchos cuestionamientos, tienes algunas inquietudes o algunas necesidades. Yo te invito a que alces tus manos, que mires al Dios extraordinario que tenemos, que está escuchándonos, que está viéndonos, que está viendo tu corazón, viendo tu necesidad. Lo único que tienes que hacer es alzar las manos. Alza tus manos delante del Padre y Él va a suplir la necesidad que tú tienes. ¿Necesitas sabiduría? Alza las manos. ¿Necesitas gozo? Alza tus manos. ¿Necesitas paz en tu familia? Alza las manos. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu lucha en este momento? Solo alza tus manos. Ríndete al Señor. Entra en acción de gracias delante de su presencia y abre tu corazón a Él. Dios te bendiga.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.
hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, 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 Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, 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 Él te ama. recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición, Señor. Qué hermoso tiempo tuvimos en estar juntos, adorando al Señor, pudiendo alzar nuestras manos, pudiendo alzar nuestra voz, pudiendo abrir nuestro corazón y disfrutar de ese amor tan grande que el Señor nos brinda. Y también es un momento en donde podemos obedecerle, honrándolo, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y quiero compartir contigo esta palabra que está en Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Nuestra vida no es estéril. Si nosotros somos hijos rectos en obediencia, el Señor quiere dar frutos y no va a haber esterilidad ni en nuestros campos, ni en nuestra vida, ni en nuestra tierra, en nada de nosotros. Nuestra vida va a ser próspera. Y no solo estoy hablando en lo económico, estoy hablando en tu vida en general. Dios quiere bendecirnos, quiere que demos frutos de bien, quiere que demos frutos de excelencia, porque nuestro campo, nuestra tierra no es estéril. Tú no eres estéril, eres un hijo de Dios que da frutos y frutos buenos. Te voy a invitar a que leas esta declaración que va a aparecer en pantalla. Hazlo con toda tu fe y con todo tu corazón. Al dar mi ofrenda hoy, yo creo que el Señor hará que los enemigos que se levanten en mi contra sean derrotados. Él reprenderá al devorador de parte mía. Señor, derrota hoy todo enemigo de deuda, incredulidad, y reprende a todos mis devoradores. El Señor quiere reprender a todos tus devoradores. Eres libre en el nombre de Jesús. Y nosotros somos fructíferos. Declara eso en tu vida, en tu familia. Eres fructífero. Y ahora es un momento en donde vamos a aprender más de la palabra, escuchar lo que Dios quiere seguir hablando a nosotros, estar expectantes a lo que el Señor quiere seguir haciendo con la iglesia, con cada familia. Así es que te invito a que tomes tu Biblia, estés atento y disfrutes todavía más de estar en la presencia del Señor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte en este hermoso día. Y bueno, hay dos frases que la gente luego dice. Estas dos frases muestran dos lados contrarios a cómo nosotros podemos ver o tener fe. Fíjense que hay algunas personas que dicen que ver es creer. Esta fue la actitud de Tomás, cuando después de que Jesús resucitó de los muertos, los discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor. Estaban todos muy emocionados acerca de haber visto a Cristo resucitado, pero Tomás no estaba ahí entre ellos. Y cuando ellos le contaron a Tomás lo que había sucedido, él dijo: no voy a creer a menos que ponga mis dedos en las marcas de sus manos y meta mi mano en su costado donde fue perforado el Señor Jesús. Y pues él tenía la actitud de que a menos que viera con sus ojos naturales no creería. Ahora está el otro dicho, que es: creer es ver. Y aquí es donde nosotros como cristianos queremos pararnos sobre estas palabras. Creer es ver. Y esto significa que si nosotros lo creemos, lo podremos ver también en lo natural. Vemos primero en el reino espiritual y después comenzamos a ver la sustancia o la manifestación de lo que nosotros creemos en lo natural. Fíjense que la Biblia nos da una excelente definición de lo que es la fe. Nos dice en Hebreos 11, versículo 1, sé que todo el mundo lo sabe en la traducción Reina Valera. Bueno, no todo el mundo, pero muchos lo saben muy bien en la Reina Valera. Pero yo quiero darles hoy la definición de la fe según la Nueva Traducción Viviente. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Lo que no vemos con nuestros ojos, tenemos la certeza de que ya están o que existen por causa de nuestra fe. Ahora, vamos a hablar un poco de la fe el día de hoy, pero yo he titulado esta enseñanza "Creer para ver", o creer es ver, porque nosotros tenemos que tener fe en primer lugar para poder después ver con nuestros ojos naturales lo que Dios está haciendo con nosotros. Bien, estamos hablando sobre los milagros de Eliseo. Esta es la parte 9 de nuestra serie y hoy nos vamos a basar en Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 en adelante, una historia acerca de algo que aconteció en la vida de Eliseo
Eliseo y con su siervo, y contiene lecciones muy importantes acerca de la fe que nosotros hoy debemos de aplicar a nuestras propias vidas. Ahora te haría la pregunta, ¿qué harías si por la mañana te levantaras y vieras por la ventana y te das cuenta de que tu casa está totalmente rodeada por policías? No solamente 5 o 6, sino docenas de policías. Y de hecho hay sobre tu azoteas, hay por todos lados, en toda tu colonia, por toda tu calle, por las calles alrededor. Y todos estos policías vienen para agarrarte a ti. Pues esto es lo que aconteció con Eliseo una mañana. De hecho, no fue Eliseo quien primero vio esto con sus ojos naturales, sino fue el siervo de Eliseo. Él se levanta por la mañana, mira para afuera y se da cuenta de que toda la ciudad está llena de soldados, no de su propia nación, sino de una nación enemiga. Y todos están buscando agarrar a Eliseo. Eliseo es el blanco de todos estos probablemente 100 soldados o más de 100 soldados que llegaron a la ciudad para capturarlo. Nosotros vemos en este pasaje que en primer lugar está el rey de Aram o el rey de Siria, que es el mismo lugar en las Escrituras. Él tiene guerra contra Israel y está buscando siempre atacar y especialmente capturar al rey de Israel. Entonces, pues cada vez que él manda a su ejército a una cierta ciudad, Dios le da palabra de ciencia a Eliseo. Y Eliseo va, advierte al rey de Israel y le dice, nuestros enemigos van a estar en tal ciudad el día de hoy, así que tengamos mucho cuidado. Y el rey pues se informa a través de esta palabra de ciencia, y cuando van entonces los ejércitos enemigos a tal ciudad, pues nunca pueden capturar al rey de Israel ni pueden hacer la guerra, porque Eliseo está dándoles la advertencia a los de su propia nación, y ellos se quitan del camino o se preparan para que no los ataquen en esos lugares a donde están llegando día tras día, hasta que por fin el rey de Aram se molesta con todos sus generales, con todos sus líderes, y les dice, ¿quién de ustedes es el traidor? Porque cada vez que nosotros planeamos aquí en secreto que vamos a ir a tal lugar para atacar a Israel, Israel ya lo sabe. ¿Por qué acontece esto? ¿Quién de ustedes es el traidor? Y pues uno de los líderes de este rey se levanta y dice, no somos nosotros, es el profeta Eliseo quien se encuentra en Israel. Él sabe incluso lo que el rey habla en su recámara en secreto. Es interesante cómo pues Dios les permite a varios de los profetas del Antiguo Testamento y también a los creyentes del Nuevo Testamento moverse en algo que se llama la palabra de ciencia. De hecho, muchos de los profetas vieron cosas en el Espíritu que no se podían ver con lo natural. Esto fue especialmente el caso con Eliseo. Eliseo tenía una unción muy fuerte en esta área de poder ver en el Espíritu lo que estaba aconteciendo en otros lugares. No sabía con su mente natural o con sus ojos naturales, no podía ver exactamente lo que estaba aconteciendo, pero el Espíritu de Dios venía sobre él y le revelaba lo que el enemigo estaba haciendo, o en algunos casos, otro caso que vamos a ver en un momento, hasta de lo que su propio siervo estaba haciendo. A lo mejor ustedes se acuerdan de la historia que comentamos hace algunos días de la curación de la lepra de Naamán. Y Naamán había ofrecido una gran recompensa, oro, plata, ropa, cosas muy caras que quería dar a Eliseo como pago por la sanidad que él había recibido de la lepra. Pero Eliseo rehusó
todos esos regalos que ese hombre le quería dar, pero después de que ya se había ido, corrió el siervo Gehazi detrás de Naamán, le detuvo y le pidió con mentiras, diciendo que el profeta estaba mandándole para pedirle ciertas cosas. Pidió plata, pidió ropa, y pues él fue y escondió todo eso. Y cuando regresa a su casa, ahí con Eliseo, después de haber escondido todo el botín, vamos a decirlo así, de que él había sacado de Naamán, Eliseo lo confronta. Y le dice esto. Eliseo le preguntó, segundo de Reyes 5:26, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es el momento de recibir dinero y ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, servientas? Eliseo había visto en el espíritu, por palabra de ciencia o por alguna revelación profética que el Señor le dio a Eliseo. Él vio lo que estaba aconteciendo con Gehazi, su siervo. Como él estaba pues pidiendo todas estas cosas de Naamán. Y pues el siervo de Eliseo pensó que lo había hecho en secreto, que nadie lo había visto. Pero por palabra de ciencia, Eliseo lo supo. Ahora sucede pues que Eliseo le dice a Israel, al rey de Israel, cada movimiento que está haciendo el ejército de Aram y el rey de Aram. ¿Cuáles son sus planes? Eliseo lo sabe, no porque sea un espía, porque tenga ahí algún informante dentro del ejército de Siria, sino por cuanto Dios le revela a Eliseo estas cosas. Interesante como él dice, hasta las palabras que usted dice en intimidad, en su alcoba, Eliseo el profeta las sabe. Bueno, no es que Eliseo sabía todo eso, sino Dios. Y es fácil de entender esto cuando comenzamos a comprender la naturaleza de nuestro Dios todo lo ve, todo lo escucha. Él es todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Y por lo tanto, cuando Dios quiere, Él puede revelar algunos de sus secretos a las personas. Algo de su conocimiento, vamos a decirlo de esa forma. Algo de lo que Dios conoce lo puede impartir a sus siervos. Y en este caso fue a Eliseo. ¿Sabían ustedes que Jesucristo también se movía en este don de palabra de ciencia? Dos ejemplos que les quiero dar. En primer lugar, fue con Natanael cuando ya estaba llamando a sus 12 apóstoles o a sus 12 discípulos. Natanael estaba lejos de Jesús. Jesús no lo podía ver en lo físico. Estaba sentado debajo de una higuera. Y pues las palabras de Jesús a Natanael fueron las siguientes: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Con eso ya se impresiona Natanael. ¿Cómo que me conoce? Que soy un verdadero hombre de Dios, que no hay engaño dentro de mí. Y luego sigue diciendo Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y no era porque Jesús lo estaba viendo físicamente, sino que en su espíritu, en su corazón, él veía que Dios quería que este hombre, Natanael, fuera uno de sus discípulos, y Dios, el Espíritu de Dios, le reveló ciertos aspectos acerca de su vida. Otro ejemplo que es muy conocido de las Escrituras es en Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana, y en este caso le dice estas palabras tan famosas: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
Y esto has dicho en verdad. Cuando él le preguntó, ¿tienes marido? Trae a tu marido. Pues ella dice, no, es que no tengo marido. Pero Jesús sabía ya la verdad, que ella había tenido 5, ya estaba con su 6º hombre, que en este momento era nada más su amante, no era ni siquiera su esposo. Había pasado por muchos fracasos en cuanto a relaciones matrimoniales, relaciones de pareja. Y Jesús lo supo, no porque alguien le había informado acerca de esta mujer, sino porque Dios mismo, quien conoce y escudriña los corazones, le reveló a Jesús por el Espíritu Santo lo que estaba aconteciendo con esta mujer. Y fíjense que esto es algo que también se da todavía el día de hoy. Es algo que Dios tiene disponible para sus hijos por medio de los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo se llama la palabra de ciencia. Y en la palabra de ciencia, Dios le revela a una persona, un discípulo de él, le puede revelar cosas que están aconteciendo quizá en la vida de otra persona o la situación que se está viviendo en algún otro lugar. Y a través de esta revelación, él puede guiar a sus hijos, a los cristianos, a bendecir a esta persona o ayudarle, ministrarle de alguna manera. Fíjense que en esta semana yo estaba escuchando el testimonio de una mujer que comentó que cuando ella era una jovencita, ella fue a un campamento de jóvenes, tenía aproximadamente 15 años en este tiempo, y en este campamento era un campamento de personas que tenían mucha fe y estaban creyendo por los dones del Espíritu Santo sobre los jóvenes, que Dios se manifestaría de una forma real, una forma fuerte en la vida de estos jóvenes. Entonces, el que estaba guiando a los jóvenes en este campamento puso a todos los jóvenes en diferentes autos, los llevaron a un pueblo cercano, un pueblo donde la mayoría de los jóvenes jamás habían estado antes, con la instrucción: ustedes pidan al Espíritu Santo por dirección. Y luego, cuando lleguemos aquí al pueblo, van a buscar a alguna persona y le van a ministrar. Y esta joven comenta que cuando ella estaba dentro del auto, en el camino al pueblo, le pidió al Espíritu Santo por una revelación. ¿Cómo podría ella bendecir a alguien? Que Dios le guiara a la persona correcta. Y ella dice que mientras estaban en el auto, ella tenía en su mente este cuadro de una cierta tienda, sabía hasta el nombre de la tienda, y que en la parte de atrás de la tienda veía una mujer con un niño muy pequeño y estaban en el área de zapatos. Entonces, pues ella se quedó con esta imagen en su mente, y cuando llegan al pueblo, el carro en el cual ella estaba se estaciona exactamente frente a la tienda que ella tenía ya en mente, ya que había visto en esta visión del Señor. Entonces, pues ella entra juntamente con otra señorita, van hasta la parte de atrás y miran y exactamente como ella había visto en la visión, una mujer juntamente con un niño pequeño en la sección de zapatos, la misma persona que había visto en la visión por palabra de ciencia, podríamos decirlo de esa forma, es una revelación del Espíritu Santo. Y pues se acerca, ella le pregunta, le dice, pues Dios me mandó para ministrarle a usted, ¿cuál es su necesidad? Y la mujer empieza a llorar y decir, la verdad ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero vine porque mi niño necesita zapatos y ni siquiera tengo el dinero para comprarle los zapatos, pero aquí estoy. Y la chica, juntamente con su amiga, pues sacan dinero que ellas habían llevado para el campamento, pagan los zapatos de este pequeño, y pues ya fuera de la tienda oran por la mamá, por el bebé, y pues bendicen sus vidas de una gran manera. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Porque Dios conoce la situación de cada persona, y Dios también a nosotros nos puede usar para ministrar a las personas de forma similar.
similares. Él quiere revelarse a nosotros y quiere revelarnos las situaciones que otras personas están viviendo para ser de bendición para ellos, para bendecir sus vidas de alguna manera. Ahora, vemos la situación de Eliseo. Eliseo está bendiciendo al rey de Israel, trayendo protección al pueblo de Israel a través de recibir palabra de ciencia, o quizá podríamos decir una visión acerca de lo que está pasando en el pueblo enemigo. Ahora, por supuesto, esto hizo enojar mucho al rey de Aram. El rey de Aram pues pensó que había un traidor entre sus propios generales o entre su gente de confianza, pero después se descubre que no es uno de ellos, sino alguien le informa, no, es Eliseo. Eliseo sabe exactamente qué es lo que estamos planeando, qué es lo que vamos a hacer. Entonces ellos arman otro plan, muy interesante, arman otro plan. Qué plan tan tonto, ¿no? Porque si ya sabían que Eliseo estaba informando al rey de Israel de cada movida, cada movimiento que hacía el ejército, ¿cómo no iba a saber Eliseo su plan de agarrarlo a él? Bueno, vamos a seguir en nuestro pasaje, segundo de Reyes 6, voy a comenzar a leer ahora en el versículo 13 en adelante. Dice, vayan a averiguar dónde está Eliseo, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de carros, caballos, carros de fuego. El ejército de Dios había rodeado a todo el ejército que había rodeado a Eliseo y a su sirviente. Pues sí, primero yo me haría la pregunta, ¿por qué un plan tan tonto, no? Es interesante ver cómo el rey de Aram hizo un plan para capturar a Eliseo sabiendo que Dios le revelaba a Eliseo cada movimiento que él hacía. Pero bueno, aún así, él hace su plan de capturar a Eliseo. Y yo diría que es casi seguro que Eliseo ya había sido advertido por el Espíritu de Dios de lo que estaba aconteciendo o lo que iba a acontecer en ese día. Entonces Eliseo no tenía temor, el siervo no tenía gran experiencia de fe, ni sabía de la gran unción del Espíritu de Dios en la vida de Eliseo. De alguna manera este joven era inexperto en muchas de las cosas de la fe. Él debería de haber sabido que si estaba con Eliseo, estaba seguro, pero posiblemente era un joven que comenzó apenas a trabajar ahí en la casa de Eliseo en Dotán y no sabía todo lo que Dios iba a hacer a favor de Eliseo en esta situación. Este siervo probablemente no sea Gehazi quien había codiciado y robado ese botín de Naamán. Es probable que no había visto tantas manifestaciones milagrosas en la vida de Eliseo, así que él está viendo solamente en lo natural y él ve un desastre que está a punto de acontecer. Ahora, lo que nosotros vemos en lo natural muchas veces nos puede espantar. Podemos llegar también a la misma conclusión que este joven, este siervo de Eliseo, que dice, ¿ahora qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Nos ponemos nerviosos cuando la situación se pone difícil.
Así como este joven vio todos estos soldados que habían rodeado la ciudad y la casa de Eliseo, y él estaba en apuros. Él no sabía qué iban a hacer, cómo iban a enfrentar esta situación. Fíjense que el temor puede invadirnos cuando nuestros ojos están puestos únicamente en lo natural, o cuando nuestros ojos están puestos en nuestras circunstancias. Hay muchas circunstancias en la vida que nos pueden espantar o que pueden traer temor a nuestras vidas. Estoy seguro que todos de ustedes en algún momento han sentido temor por causa de las circunstancias naturales que han visto con sus ojos. El temor nos puede invadir cuando tenemos ojos meramente naturales para ver nuestros problemas. Nuestros 5 sentidos solamente pueden percibir lo que existe en lo natural. Pero fíjense que el mundo espiritual sí existe. Hay un plano que es más alto que lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nuestras manos pueden palpar, lo que nuestra mente puede entender, calcular, percibir. Dios nos ha equipado con la realidad de ver todo desde su perspectiva y no solamente desde nuestra perspectiva natural. Lo que vemos en el espíritu, fíjense, lo que vemos en el espíritu es mucho más importante y superior a lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Eliseo estaba tranquilo, mientras que su siervo estaba nervioso. Como ese dicho, ¿no? Tú tranquilo. O luego lo que decimos al revés, tú nervioso y yo tranquilo, ¿verdad? O tú tranquilo, yo nervioso. Bueno, Eliseo estaba tranquilo, su siervo estaba muy nervioso acerca de lo que él vio. Fíjense que hay 3 cielos. Tenemos el primer cielo, que podríamos decir que corresponde a este mundo natural, lo que hay debajo del cielo natural, las cosas naturales que nosotros hacemos, lo que podemos ver, oír, palpar, sentir, etcétera. Luego está el segundo cielo. Podríamos hacer o decir que el segundo cielo corresponde al mundo demoníaco, donde los espíritus inmundos, donde los demonios tienen su gobierno sobre los asuntos de los hombres en la tierra. Y luego está el tercer cielo. El tercer cielo es el lugar donde habita Dios, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y si nosotros pudiéramos entenderlo, según Efesios, nosotros también estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora, no podemos traer soluciones meramente naturales a problemas que pertenecen al segundo cielo, o por decir, los ataques del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. No vamos a solucionar eso, por lo menos no fácilmente, con soluciones terrenales. Cuando hay un problema espiritual, tenemos que traer una solución espiritual que viene de un reino superior al reino de donde provienen los problemas espirituales. Y esto es lo que también podemos ver dentro de este pasaje. Este problema que tenía Eliseo era un problema no meramente natural, sino espiritual. Yo creo que el rey de Aram había sido inspirado por los demonios, por el mismo infierno, para capturar y detener, apagar, podríamos decir, callar a Eliseo, para que él no estuviera advirtiendo al rey de Israel de cada movimiento que el rey de Aram haría. Entonces, en vez de preocuparse Eliseo y decir, ¿cómo vamos a traer un gran ejército aquí también y vamos a pelear contra ellos y los vamos a derrotar? No. Él veía una solución del tercer cielo. Una solución de parte de Dios para encargarse de este problema que aparece en 2 niveles realmente. Primero, la inspiración demoníaca para mandar a estos ejércitos, y luego también los ejércitos naturales que habían llegado para capturar a Eliseo.
Ahora, no es necesariamente lo que vemos con nuestros ojos naturales lo único que existe. Y el siervo de Eliseo estaba viendo únicamente lo que veía con sus ojos naturales, pero Eliseo podía ver lo que había en otro plano, lo que había en otro nivel. Y nosotros también tenemos que llegar a ver lo que hay en otro plano, en el plano espiritual, y no meramente lo que está aconteciendo en lo natural. Fíjense que en Efesios 2:6, la referencia a la cual yo había comentado hace un momento, nos dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, Dios a nosotros nos eleva al nivel del tercer cielo juntamente con Cristo, y podemos tener la perspectiva de Dios sobre las circunstancias, las cosas que nosotros estamos viviendo en la vida. Por ejemplo, enfermedad. Los médicos solamente están buscando soluciones de primer cielo. Lo que la medicina puede proveer es pues de la misma naturaleza, los químicos, las diferentes fórmulas que han inventado para combatir el mal que está dentro de nuestro cuerpo físico. Pero Dios, quien es el creador de todas las cosas, Él nos da la perspectiva desde el tercer cielo. Cuando el doctor dice ya no hay muchas esperanzas de curar esta enfermedad, pues es algo con la cual vas a tener que vivir el resto de tus días, pues Dios dice: yo estoy por encima de todo esto, y hay milagros, hay sanidad, aún para las enfermedades incurables, según los doctores. O provisión económica. Nosotros podemos ver solamente la provisión que tenemos a la mano, quizás las cuentas, la cantidad de billetes que tenemos, y los vamos contando y decimos: hoy son pocos. Pero nosotros también estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos sentados en un lugar donde hay provisión sobrenatural. Dios es el dueño de absolutamente todo lo que existe, y aún todo lo que no existe, porque Él llama a la existencia lo que todavía no existe. Así que no hay escasez en el reino de Dios de ninguna manera. O cualquier situación difícil que nosotros pudiéramos estar pasando, si estamos viendo únicamente una solución del primer nivel o el primer cielo, no vamos a tener muchas esperanzas. Pero si podemos elevarnos por la fe al tercer cielo y ver que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, piensa en eso por un momento. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y eso quiere decir que puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y viendo que Dios tiene todos los recursos disponibles. Todos los recursos están a su disposición, y no hay nada difícil, nada imposible para nuestro Dios. Dios es tan bueno. Lo primero que Eliseo le dice a su siervo es: no tengas miedo, no tengas temor. Esa palabra, esa frase, no tengas temor, se dice que se encuentra en la Biblia aproximadamente esa frase 365 veces. Eso sería una ocasión. Aparece en la Biblia para cada día del año. Nosotros tenemos que recordar todos los días que no tenemos que temer, porque nuestro Dios está a nuestro favor. Nuestro Dios está a nuestro lado. Hay más a favor de nosotros que los que están en nuestra contra. Y esto es algo también que Eliseo le dice a su siervo. Le dice: son más a nuestro favor que los que hay en nuestra contra. El siervo de Eliseo veía el gran ejército que había venido en contra de ellos. Pero Eliseo, viendo desde los lugares celestiales, podía ver que todas las montañas, todo lo que había en alto, estaba lleno del ejército de Dios mismo. Yo me imagino que han de haber sido un ejército angelical que estaba alrededor
de ellos, protegiéndolos del ejército natural que venía en su contra. Y esto nos recuerda que también para nosotros, más son los que están a nuestro favor, más son los que están a tu favor el día de hoy, que los que están en tu contra. Deberías de decirle a la persona que está a tu lado en este momento, dile, son más los que están a mi favor que los que están en mi contra. Fíjense que esto es lo que nos dice el apóstol Pablo también en Romanos 8:31. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? No hay nadie que puede detener a nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Hoy Él está a tu favor. Él te ama a ti. Él quiere apoyarte a ti en cualquier situación difícil o problema que estás experimentando. Dios está a tu favor. Dios está a tu lado. Dios te ayudará. Dios te levantará. Dios te llevará hacia la victoria. Y luego Eliseo ora y él dice, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Creer es ver. Visión desde el tercer cielo es lo que Eliseo estaba pidiendo para su siervo. Eliseo, estaba totalmente seguro de que Dios lo iba a guardar, de que Dios lo iba a cuidar, porque él veía que en el espíritu y en las montañas alrededor de él estaba el gran ejército de Dios para protegerlo. Y Eliseo oró que los ojos de su siervo fueran abiertos, que él también tuviera la misma perspectiva que Eliseo mismo tenía desde el tercer cielo, desde los lugares celestiales, él podía ver. Y la vista del siervo entonces se elevó y en vez de ver solamente el gran ejército aquí abajo, Dios le permitió levantar su vista. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Pues Eliseo estaba experimentando precisamente eso. Y su siervo también en este momento comienza a elevar sus ojos y ve en las montañas alrededor de ellos el gran ejército celestial de fuego, de caballos, carros de fuego y todo esto. Es la misma presencia de Dios, porque fíjense que cuando Elías, ¿se acuerdan que cuando Elías fue elevado al cielo en un torbellino, nos dice la escritura, pero había ahí también caballos y carros de fuego? Eso representa la presencia y la gloria de Dios. Eliseo y su siervo en este momento estaban rodeados con la presencia y la gloria del Señor. Y aunque había un ejército que había venido en su contra, no tenía que temer mal alguno, porque Dios mismo estaba con él y con su siervo. Ahora Dios causó confusión, ceguera en el ejército arameo. Nos dice en el versículo 18, voy a seguir leyendo tantito aquí en este pasaje. Por favor, síganme con su vista. Nos dice en el versículo 18 de Segundo de Reyes 6, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y les llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean.
Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Samaria, la ciudad capital donde está el rey de Israel, donde seguramente también estaban muchos de los soldados, el ejército de Israel. Y de repente estos hombres que eran según un gran ejército en un inicio, ahora son un pequeño grupo con mucho temor en medio de una ciudad que está llena de hombres armados, los soldados del pueblo de Israel. Cuando Dios está a nuestro favor, el enemigo queda confundido. Fíjese que el ejército de Aram pensaba hacerle mal a Eliseo. Eliseo simplemente ora, dice: Señor, por favor, mándales una ceguera para que queden medio confundidos y en la oscuridad aquí, que no puedan ver lo que está pasando. Yo no sé si fue una ceguera literal, que sus ojos fueron totalmente cerrados y no podían ver ni luz ni nada, o si fue una ceguera en su mente y no podían entender ni dónde estaban, quizá una gran confusión, y Eliseo les da la noticia: están en el lugar equivocado, a ver, síganme, yo los voy a guiar a donde tienen que llegar. Y cuando ya llegan a la ciudad de Samaria, otra vez pide al Señor: ábrele los ojos a este ejército para que vean ahora en dónde están. Y se dan cuenta de que ellos mismos ahora están en grandes problemas. Fíjense que Dios es un experto en confundir los planes del enemigo. Si el enemigo ha tenido planes en tu contra y te está atacando, puedes contar con que Dios va a frustrar y confundir los planes del enemigo. Yo declaro eso sobre tu vida en este momento. Cualquier persona que está bajo el ataque del enemigo, que sean confundidos los planes del enemigo y que sean manifiestos los planes del reino de luz de Dios para tu vida ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora, en vez de ser vulnerable Eliseo, Dios causó que el ejército de Aram estuviera en una posición de vulnerabilidad, ya rodeado por todo el pueblo de Israel. Dios es capaz de cambiar tu vulnerabilidad en tu fuerza delante de tus enemigos. Lo que quizá te ha hecho vulnerable en la vida, quizá cosas naturales que te han acontecido, cosas como un abuso o cosas como alguna situación difícil que tú has pasado y te sientes como que avergonzado, te sientes vulnerable ante la situación. Dios puede convertir eso en una fortaleza para tu vida, para que tus enemigos sean avergonzados en el nombre de Jesús. Bien, pues ahora que está el ejército de los sirios o los arameos dentro de la ciudad de Samaria, la ciudad capital de Israel en este momento, acontece algo muy interesante. Y aquí también hay una gran lección para cada uno de nosotros. Voy a leer los versículos 21, 22 y 23 de Segundo de Reyes, capítulo 6, donde dice: cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa, a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Eliseo mata a estos soldados con bondad, vamos a decirlo de esa forma. No los mató literalmente, era el deseo del rey de Israel matar a todos estos hombres que habían venido en contra de Eliseo. Pero Eliseo los trata con bondad, con amor, les prepara alimentos y luego los manda de regreso. Aquí hay dos reacciones opuestas y creo que estas dos reacciones opuestas representan las reacciones que nosotros podemos tener ante nuestros enemigos o ante aquellos que nos quieren hacer mal.
Primero tenemos la reacción del rey de Israel. ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Ya están aquí en mis manos. Ahora sí, él ya estaba con la espada en la mano, con ganas de dar órdenes a todo su ejército. ¡Mátenlos! Y una gran matanza hubiera habido en la ciudad en ese día. Pero la reacción de Eliseo, otra vez recuerden, ¿qué significa su nombre? Jehová es salvación. Su reacción no es, no vamos a matarlos, no es matar, sino es, prepárenles un gran banquete, vamos a celebrar con ellos y luego los mandamos a su casa. Bendecir a su enemigo. Y son las dos reacciones que nosotros también podemos tener en nuestras vidas. Podemos querer meternos a una pelea natural en contra de aquellos que nos hacen mal, o podemos bendecir a nuestros enemigos y deshacer la ira, la amargura en sus corazones hacia nosotros con bondad y con bendición. Pagar mal por mal generalmente aumenta el problema. Y esto es lo que quiso hacer el rey de Israel. Él quiso pagarles mal por el mal que ellos habían hecho. Quizá de momento hubiera acabado con el problema, porque hubiera acabado con todos estos hombres, los hubiera matado. Pero seguramente eso hubiera traído más ira al rey de Aram y hubiera mandado más soldados para hacer una guerra todavía más fuerte, más brutal en contra del rey de Israel. También en nuestras vidas, muchas veces cuando damos mal por mal, eso aumenta los problemas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, si alguien te insulta, tú le insultas de regreso. Alguien te dice, tú eres una... Y tú contestas, pero tú... Y ya empiezan los insultos. Y cada vez es peor y cada vez es más fuerte y la pelea se arma. O si tu vecino se estaciona frente a tu cochera, tú dices, no, ahora sí me voy a vengar. Yo voy a poner mi coche frente a su cochera. ¡Ja! Y precisamente antes de la hora de que él tenga que salir a trabajar, para que se le haga tarde al trabajo, para desquitarme. Estás aumentando el problema, no estás trayendo paz ni bendición, sino que al rato vas a tener problemas mayores probablemente. Yo he escuchado esta también en algunas ocasiones. Si tu pareja fue infiel a ti, no, pues tú también sé infiel a tu pareja. He escuchado eso en varias ocasiones de parejas, de matrimonios, que si no, mi pareja fue infiel, entonces yo también. Esa no es la solución. Eso va a traer peores problemas. O si te roban a ti, entonces tú dices, pues yo le voy a robar a él. Ya sé quién lo hizo. A fin de cuentas, pues yo voy a recuperar lo mío y voy a agarrar algo de lo suyo también. Eso no va a traer bendición. Eso no va a traer una verdadera solución. Solamente va a traer más enemistad, más guerra en contra de las personas o en las situaciones. A pesar del dicho de que, pues que nosotros luego tenemos, ¿no? Dale una cucharada de su propia medicina. No. Esa no es la forma de arreglar nuestros problemas, aunque tengamos ganas, pero no es la forma. ¿A poco no te dan ganas a veces? Cuando alguien te hace mal, yo le voy a decir, yo le voy a hacer, yo voy a... No es por ahí. Tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Y eso es lo que hizo Eliseo. La enseñanza de Jesús a través de todo el Nuevo Testamento y también los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, nos dieron estas mismas instrucciones de hacer bien en vez de hacer mal. Que cuando alguien nos quiere maldecir, debemos de bendecir. Fíjense lo que dijo Jesús. Han oído la ley, esto es en Mateo 5:43, que dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de su Padre o de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Jesús dijo en este mismo pasaje un poquito antes, si alguien viene y te dice, llévate esto 1 milla, tú llévalo 2.
No pagar mal por mal, sino pagar mal por bien. Esa es la instrucción del Señor para nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo algo muy similar. Sus instrucciones en Romanos 12, 19 a 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Qué pasó en la historia de Eliseo? Cuando ya lleva el ejército a Samaria y el rey de Israel dice, mátalos. No, Eliseo dice, no, denles de comer, denles de beber, háganles un banquete. Son las palabras del apóstol Pablo también. Pues haciendo así, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien, el mal. La manera de vencer el mal es con el bien. Pedro nos dice lo mismo: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Nosotros somos bendecidos cuando nosotros bendecimos a otros en vez de maldecirles. Sí, es muy probable que se merecen una maldición, pero si nosotros tomamos la actitud de bendecir y no maldecir a los que nos maltratan o los que nos persiguen, Dios va a traer su paz a nuestras vidas. Él va a hacer la venganza. Él de alguna manera va a hacer lo que nos dice aquí también, amontonando. Él va a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, la otra persona queda avergonzada por lo que hizo. Como que reacciona y dice, ay, eso me dolió. Yo le hice mal y en vez de hacerme mal a mí, me hizo bien. Es la mejor forma de reaccionar ante una situación difícil. Entonces, ¿cómo debemos de responder a los que hacen mal? En primer lugar, yo te diría que hay que soportar con paciencia la persecución. Cuando alguien nos hace mal, debemos de soportarlo con paciencia. Segundo, con palabras de paz. Dios nos llama para ser pacificadores. Si alguien te grita algo, no debes de reaccionar con un grito, con palabras peores de regreso, sino con palabras de paz. Dios nos llama a ser pacificadores. Tercero, con palabras de bendición. Cuando alguien nos maldice, nosotros debemos de bendecir. Y cuarto, yo diría también que con acciones de bendición. Si tu vecino te está molestando, muy al propósito, estacionando su coche frente a tu cochera, tú buscas la forma de bendecir con acciones a tu vecino. No sé, a lo mejor barrer la banqueta frente a su casa. Y de alguna manera vas a llamar su atención y probablemente deje de hacer lo que él está haciendo en tu contra. Muchas veces podemos vencer el mal que otras personas quieren hacer en nuestra contra con el bien. En conclusión, el día de hoy, ¿en qué posición estás tú? ¿Tienes que ver para creer, como Tomás, que dijo, yo no voy a creer a menos que ponga mis dedos en las marcas, en sus manos, en su costado? ¿O eres de las personas que puede decir, yo creo y por lo tanto yo veo, como Eliseo, que él creía lo que el Señor hablaba acerca de él, que Dios lo protegería? Y por cuanto él creía, él también podía ver la gran protección del ejército de Dios alrededor de él. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús el día de hoy. Comienza a ver las situaciones desde la perspectiva del tercer cielo. Recuerda que las soluciones que nosotros necesitamos aquí en la tierra no son soluciones naturales meramente.
sino soluciones celestiales. Dios nos quiere dar soluciones celestiales. Y cuando comenzamos a ver las situaciones naturales que estamos enfrentando desde la perspectiva del tercer cielo, entonces podremos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas y a nuestro favor. Mira desde esta perspectiva. Considera tus situaciones difíciles desde la perspectiva del tercer día, sí, también desde la victoria de Cristo, pero desde el tercer cielo. Habla desde la perspectiva del tercer cielo. Tantas veces nos concentramos en hablar solamente lo natural, lo que nosotros sabemos, y nos quejamos de esto y de lo otro, y hablamos mal, hablamos negativamente. No, tú habla conforme a tu perspectiva desde tu lugar, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Trata a otros desde la perspectiva de el tercer cielo. Y si tú haces eso, verás cómo Dios te bendecirá a ti y traerá soluciones a los problemas que estás enfrentando el día de hoy. No hay nada difícil para el Señor. Y yo creo que Dios quiere intervenir en tu vida en este mismo momento en nuestra reunión el día de hoy. Yo sé que hay algunos de ustedes que están pensando, están considerando ciertas batallas que han tenido, quizá con otras personas o con ciertas situaciones. En primer lugar, recuerda que tu lucha no es contra carne y sangre, sino hay poderes espirituales detrás de todo esto. Y para poder ganar la guerra en contra de esta situación, no necesitas una solución natural, un mejor abogado, una mordida. No. Lo que tú necesitas es la perspectiva desde el tercer cielo. Las soluciones que Dios puede traer a tu vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes a la vida de cada persona que está enfrentando una situación difícil, un problema, una enfermedad, quizá una situación legal, un divorcio, una situación en su trabajo, en sus finanzas o en alguna otra relación de familia, quizá con sus hijos. Señor, te pido que tú le des en este momento la perspectiva desde el tercer cielo. Señor, que nos recuerdes que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales y que podamos ver, así como Eliseo vio, que hay un gran ejército de caballos, carros de fuego, la presencia de Dios alrededor de nosotros, y que tú traerás la solución. Confunde a nuestros enemigos en el nombre de Jesús, así como esa ceguera vino sobre este ejército. Y Señor, trae a nosotros la victoria. Ayúdanos a tratar a los que nos hacen mal con bien, que podamos nosotros bendecir, así como hizo Eliseo con este gran ejército que venía por él, que les dio un gran banquete. Señor, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos quieren hacer mal, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así estamos concluyendo nuestra reunión el día de hoy. Ha sido un gran gusto estar contigo. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ve todo desde la perspectiva de Dios, porque tú en verdad no estás sentado solamente aquí en la tierra, sino estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Abre tu corazón, tu mente a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida en esta semana. Muchas gracias. Dios te bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que tú cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus Cántalo otra hijos, vez. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te guíe, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te